Recuerdo que el Señor en Lucas capítulo 24, 44, le dijo a los caminantes de Emaús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces deberíamos nosotros esperar que en la palabra de Dios, tanto en la ley como en los profetas y en los salmos, viéramos de muchas maneras a nuestro Señor Jesucristo. Aunque en el Salmo 40, la confianza de David en la aflicción es uno de los temas más obvios de identificar, sin duda alguna que este Salmo es un escrito que va mucho más allá de su significado para mostrarnos a Cristo y su obra colosal de redención. De hecho, los versículos 6 al 8 son literalmente citados en Hebreos 10, 5 al 7, señalando obviamente a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, hermanos, podemos entender que el Salmo nos lleva o tiene el propósito de llevarnos a la fe en Jesucristo. Este Salmo nos recuerda en dónde está asentada nuestra salvación. Nos lleva a reconocer su dependencia o la dependencia que Cristo tuvo a la voluntad de Dios, para que también así nosotros podamos imitarlo en su confianza. Vamos a notar, hermanos, que en este texto todo es grande, todo es inmenso, y lo que nos manda a hacer es grande también. Y es que cuando la Biblia, hermanos, nos habla de la salvación, nos señala hacia una obra inmensa, lograda a través de actos y obras inmensas, lo que debe concluir en una respuesta grande también de parte de nosotros. Miremos en primera medida una gran salvación. Cuando usted considera cómo la Biblia habla acerca de nuestra salvación, no estoy hablando de la salvación de cualquier problema, estoy hablando de la salvación que señala el Evangelio, la salvación del pecado, la salvación de la maldición de la ley, la salvación de las consecuencias eternas del pecado, del poder del pecado. Cuando usted considera cómo la Biblia habla de nuestra salvación, debe notar que todo en ella es grande, grandioso, enorme, colosal. El versículo 5 del Salmo dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas. Bueno, ya las maravillas es algo grande y dice que las has aumentado, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿A qué tipo de maravillas hace referencia aquí David? Y valdría la pena preguntarse si habría una maravilla tan grandiosa o más grandiosa que la salvación de un alma por medio de la sangre de Cristo para toda la eternidad. Después de eso, le pregunto si hay una maravilla más grande que esa. La salvación de un alma por medio del sacrificio de Cristo y para toda la eternidad. No hay nada más maravilloso que eso. Has aumentado, Señor, tus maravillas, y no es posible dimensionarlas. El Evangelio es llamado nuevas de gran gozo. Y aquí me dispongo a mostrarle que todo en el Evangelio es grande. En Lucas 2:10 se dice que el Evangelio son noticias de gran gozo.
Lucas 15:7 nos habla de un exuberante gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. En 2 Corintios 9, 14 y 15 habla de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Muchas palabras encima, haciendo que todo suene grande, superabundante, eminente, que excede todas las cosas. ¿Y cómo le llama la gracia de Dios? Superabundante gracia de Dios. Las promesas del Evangelio, hermanos, son maravillosas en gran manera. En verdad, hermanos, que no hay nada en comparación con las promesas que hace el Evangelio. Pablo habla de los beneficios de la gracia en Efesios 1, de la gracia salvadora, como de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que los que son salvos, los que hoy son hijos de Dios, no han sido bendecidos con bendiciones espirituales o con algunas o con la mayoría de ellas, sino de toda bendición espiritual que Cristo puede darles, les han sido dados. Nos habla en los versículos 6 y 7 de Efesios 1, en el amado, que tenemos aceptación en el amado, la redención por su sangre, el perdón de pecados, y nos habla de estas cosas como riquezas de su gracia. Entonces empieza a dimensionar que el Evangelio es rico en qué cosas. No, esto está equivocado si piensa que el Evangelio es rico en darle a usted casas y carros y una pensión vitalicia para que se enamore más de este mundo y se vuelva más codicioso, más pecador, más entretenido en sus pequeñas cosas. El Evangelio es rico en qué tipo de cosas, como en las que nos dice el apóstol, la redención por su sangre, el perdón de pecados y asuntos por el estilo son parte de las riquezas del Evangelio, que son enormes, que son mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos dimensionar. Nos señala el versículo 8, otra riqueza, que hemos sido objeto de una sabiduría e inteligencia sobreabundante. Otra vez, sobreabundar. Otra vez, cosas grandes. Sí, hermanos, los creyentes tenemos una sabiduría e inteligencia. No tiene nada que ver con matemáticas, geografía, química. Tiene que ver con aquella sabiduría de las cosas. Como dice Pablo, que nos hacen sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, Hebreos 2:3 nos exhorta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación como tan grande? Todo en la gracia es grande, todo en la salvación es grande, todo en el Evangelio es grande, es una gran salvación, son cosas maravillosas en las que el Señor nos ha enriquecido y nos ha hecho sobreabundar. Usted dirá, no me siento rico. Bueno, ese es un gran problema suyo. Pero si usted es creyente, entonces debería pedir al Señor sanidad en los ojos de la fe, para que pueda dimensionar las riquezas, como llamó Pablo, las riquezas de la gracia de Dios para con los que creen. La salvación del pecado, de su castigo eterno, de sus consecuencias penales, la salvación de la maldición de la ley, de la esclavitud de Satanás y cosas por el estilo, es una obra muy grande. Y por eso la Biblia le llama una salvación tan grande, tan grande. Algunos ejemplos. Note que tenemos un gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. No tenemos un Dios ni un Salvador. Tenemos un gran Dios y Salvador Jesucristo.
Efesios 2:4 nos habla de un Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Que Dios es rico en misericordia y nos amó con gran amor. Efesios 3:18 nos habla de ese amor, de su anchura, su longitud, su profundidad y su altura, y del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Cosas así es lo que hace una salvación tan grande. Por eso Juan nos exhorta, en 1 de Juan 3:1, a mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llenos hijos de Dios. Esta palabra, mirad, cuál amor es, miren de qué clase, cuán grande, cuán maravilloso amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En Hebreos 4:14 nos señala que los creyentes tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. No un sumo sacerdote. Ya sumo significa eminente. Y Hebreos dice, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y Hebreos 13:20 nos dice que este sumo sacerdote es el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y podemos seguir esta mañana en cualquier referencia que usted tenga y buscar gran, grande, superabundante, enorme. Todo lo colosal, todo eso enorme le corresponde al Evangelio de Cristo. Es como si los autores divinos inspirados por Dios quisieran enfatizar que en el Evangelio todo es grande. Tenemos un gran Salvador, tenemos una gran salvación, tenemos grandes riquezas de la gracia de Dios, tenemos un grande amor, un gran sacerdote, y este es, hermanos, una gran salvación. El salmista dijo, has aumentado, oh Jehová, tus maravillas y tus pensamientos con nosotros. Dios no puede bendecir más a un hombre que cuando le concede ser salvo por medio de la sangre de Cristo. Si después de eso usted pide más, probablemente no ha entendido lo que tiene o no tiene lo que piensa haber entendido. Porque supóngase esto, en nuestro país puede ser muy común, supóngase este cuadro. Su papá le dice, en 10 minutos me encuentro contigo y te llevo un reloj que te compré. Usted se pone alegre, pero en el camino secuestran a su padre. Y entonces las cosas tienen otra dimensión, ¿no cree? De tal forma que si al año su padre es liberado y usted se encuentra de frente con su padre, le aseguro que usted no se va a él y se abraza y dice, papá, mi reloj. ¿Por qué? Porque todo cambió, ¿verdad? El don más grande que usted estaba esperando ahora, ¿qué era? ¿El reloj o su papá? Pues su papá sí lo ama. Y nadie que haya sido enriquecido por Dios como de ninguna otra manera con la salvación, está esperando después una maravilla mejor que la salvación de su alma. Todo después de la salvación es una bendición menor. Todo después de la salvación de su alma, del pecado, de las consecuencias del pecado, de la salvación de la maldición de la ley, de la esclavitud de Satanás. Todo después de eso es una bendición menor. No hay una maravilla más grande que la salvación del alma. Y Dios quiera que el individuo que esta mañana no ha creído y está entre nosotros pueda apreciar estas cosas. Que el Señor le dé la capacidad de dimensionar todo en la vida y por un momento de lucidez Dios le considere pesar las cosas en su alma con una pesa justa, una balanza justa, y pueda pesar todo en la balanza y ver que puede tener todo, y sin la salvación de Cristo, amigo, usted no tiene absolutamente nada, porque nada de lo que tenga le sobrevivirá un segundo después que usted muera.
ni un segundo después que usted muera. Entonces, ¿qué tipo de ganancia es aquella que usted tiene y no sobrevive a su muerte? Entonces no es ninguna ganancia, me imagino. Pero la salvación es eterna. Este es un verdadero don, es grande, es una maravilla de Dios. Cuando Dios quiere bendecir a un hombre completamente, le da el don de la salvación. Después de eso, todas las bendiciones son menores. No que no importen, pero son menores. Pero usted y yo debemos considerar lo siguiente, que esta salvación tan grande y maravillosa no fue lograda, por decirlo así, cuando Dios chasqueó los dedos. La salvación tan grande fue lograda por algunos actos o acciones de Jesucristo que también son colosales. Una salvación tan grande es producto de un Salvador grande haciendo obras grandes. Notemos en primera medida el gran sometimiento paciente de Cristo a sus sufrimientos. Sí, hermanos, una salvación tan grande se construyó sobre los sometimientos pacientes de Cristo, pero no fueron cualquier cosa, fueron grandes los padecimientos de Cristo para construir una salvación tan grande. Los primeros 4 versículos del Salmo parecen prefigurar o retratar esto. Debemos recordar que en los días de su humillación, nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar varios asuntos difíciles que le trajeron sufrimiento y los tuvo que soportar con la mirada puesta en su Padre. Quizás recuerde las condiciones de su nacimiento. Bueno, ya el Señor se humilló, siendo la segunda persona de la Trinidad, Dios sobre todas las cosas, bendito su nombre. Ahora se encarnó, tomó una naturaleza humana sobre sí. Ya era mucha humillación para él, como para que las condiciones de su nacimiento y su vida fueran también precarias. Él nació humildemente y vivió una vida en condiciones difíciles. Muy probablemente usted ha sido más consentido por Dios que lo que fue Cristo. Fue sometido también al rigor de la ley, sufriendo las miserias de esta vida. Considere, hermano, que si usted es un creyente, vivir con personas que no lo son y que nos hacen saber su maldad pesa en nuestro corazón. Pero el caso de Cristo no fue así. Los sufrimientos de Él fue el sufrimiento de un alma justa en medio de tanta maldad. La incomprensión acerca de su ministerio. No hay nada más frustrante que usted intente hacer algo y no entiendan lo que usted quiere hacer. Nunca se ganó el respeto de su madre y sus hermanos hasta que llegó la cruz. ¿Me hago entender? Su mamá guardaba las cosas en su corazón con prudencia y sus hermanos eran incrédulos. No solo incrédulos, se le burlaban de lo que él vino a hacer. Si ese era su círculo inmediato, ¿usted qué puede esperar de los demás? Dice la Biblia que fue despreciado porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él tuvo que sufrir bajo las tentaciones del diablo. Él sufrió la persecución, caminar día a día consciente de tener que enfrentar un día la ira de Dios, y asuntos semejantes debieron poner grandes cargas en el corazón de Cristo, las cuales le oprimían.
¿Qué significan sus grandes temporadas de oración? Sino un gran peso de su necesidad, de su aflicción. Y Cristo pudo decir con el Salmo: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí. ¿Dónde ve al Señor perdiendo la paciencia? ¿Dónde ve al Señor levantando un puño rebelde al cielo, preguntando si esa era la suerte que le tocó, o abrigando una murmuración en su corazón? Pacientemente el Señor esperó en su Padre bajo sufrimiento. Hebreos 5:17 dice: Cristo en los días de su carne, en su estado de humillación, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Hermanos, el Señor rogaba, pero rogaba con gran clamor y con lágrimas. Es un clamor sentido en los días de su carne. Era obvio, aún para sus enemigos, que el Señor confiaba pacientemente en su Padre. En Mateo 27:42, aunque fue dicho en tono de ofensa, nos muestra que sus enemigos conocían la manera como Cristo confiaba en su Padre. Sus enemigos al verlo en la cruz le dicen: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, libérele ahora si le quiere. Fue dicho como una ofensa, pero fue su gloria. Aún sus enemigos sabían que Él confió en Dios. Era muy obvio para los enemigos de Cristo que Él confiaba en Dios. Pacientemente confió en Dios. El Señor presentó una obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Entre más grande sea un sufrimiento, la manera de resistirlo es con gran paciencia, ¿no cree? El Señor presentó su obediencia resistiendo, soportando, aguantando, sobrellevando con mucha paciencia todo lo que le presionaba. No me hubiera gustado, ni creo que a usted, ser un ángel en ese momento. Yo entiendo, los ángeles no pecan, no pueden concebir pecado, eso estamos seguros, pero déjeme usar esta ilustración. Si usted viera que a su ser querido lo están maltratando, pero usted es más fuerte que aquel que está maltratando a su ser querido, usted tiene que tenerse para no intervenir. Y aquí está un grupillo de hombres muy valientes, muy envalentonados, escupiéndole el rostro a Cristo. Y todos los ángeles del cielo, hermano. Uno de ellos en el Antiguo Testamento mató 70,000 personas. Uno de ellos. Y usted imagine legiones de ángeles parados en seco, viendo cómo escupen a su Señor, 3 veces santo. Con paciencia lo soportó, porque estaba construyendo a través de sus grandes sufrimientos una salvación tan grande. Él dice: ¿creen que no es fácil para mí llamar 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumpliría la Escritura? Dejó bien claro que si hubiera podido salvarse de esta, él solo podía mirar a esas legiones y esos ángeles se hubieran dado la vida por su Señor, la vida hubieran ofrendado por defender a su Señor. El Señor sufrió pacientemente, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Todo lo que le afligía en su camino de presentar una obediencia, y aquí esto, hermanos, una obediencia, estaba presentando una obediencia bajo sufrimiento, no a favor suyo,
a favor de su pueblo, para que el resultado de su obediencia luego le fuera imputado a la cuenta de los creyentes. Todo esto sufrió, no por él, sino para dar a los creyentes una salvación tan grande. Considere, hermano, que si la vida cristiana es dura de llevar, ¿cómo debió ser la vida del capitán y de las primicias de nuestra salvación? ¿Qué obtuvo, hermanos? Pues el mayor resultado, Hebreos 9:12 dice, que obtuvo eterna redención. Segundo, hermanos, estoy diciéndole que una salvación tan grande fue lograda por unos actos o acciones grandes. 1, el gran sometimiento paciente de Cristo a sus sufrimientos. 2, la gran obediencia de Cristo en su sufrimiento camino a la cruz. Yo entiendo, hermanos, que solemos hablar del sufrimiento de Cristo solo en la cruz, pero recuerde que el camino a la cruz también fue un camino de sufrimiento. Su misión no solo fue soportar con paciencia el hacer la voluntad de Dios en medio de su oposición. Cuando de la redención se trata, escuche, cuando de la redención se trata, Dios no le pidió algo a Cristo para hacer. No le pidió traer un sacrificio u ofrenda, ni fue enviado al mundo para realizar un rito especial. Los versículos 4 al 6 del Salmo dicen, sacrificio y ofrenda no te agrada. Me has hecho entender o has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo yo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor en este salmo está afirmando, y luego Hebreos lo rescata, diciendo que para lograr la redención, Dios no le pidió a Cristo traer un sacrificio, una ofrenda o hacer un rito especial. Cuando de la redención se trata, Cristo se presentó Él mismo para lograrla. Él era la ofrenda, Él era el sacrificio exigido por el Padre. Ese es el pago más grande que se puede dar, hermano. Aun si el Señor hubiera tomado todos los seres vivos de su creación, todos los seres vivos, millones de seres vivos, racionales y irracionales, y los hubiera presentado en un altar y los hubiera sacrificado, todavía la redención del hombre no se hubiera hecho. Una salvación tan grande tenía que ser fundamentada en una víctima, la más grande que hubiera. ¿Y cuál es? Cristo mismo. Por eso Cristo vino y se presentó y dijo, Señor, sé que para esto, que para la redención no has pedido sacrificio, ofrenda o rito, por eso vengo yo, así lo dispusiste para mí, en el libro de la ley está escrito eso, que yo soy la ofrenda, yo soy el sacrificio exigido. Y este texto es importante. No solo reconoció cuál es la voluntad de su Padre, se presentó voluntariamente ante su Padre para realizar su sacrificio y se presentó con todas sus entrañas. Dice el texto, versículo 6, el hacer tu voluntad, Dios mío, está hablando de la redención, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La verdad, la palabra corazón en el original no aparece ahí. Hay otros textos donde usa la palabra corazón para hablar del alma. En este texto utiliza las palabras intestinos o entrañas. Para señalarnos que, hermanos, que cuando el Señor iba caminando hacia la cruz, no lo hizo de una manera formal, lo hizo con todas sus entrañas. Convencido de que eso es lo que Él debería hacer.
Lo hizo convencido cuando hablamos, hermanos, que Cristo se abrazó a la cruz con pasión, es verdad. No fue como una oveja, perdóneme la expresión, pero la oveja, ¿qué sabe? ¿Qué van a hacer con ella? ¿Y qué significa? Que le corten el cuello y la abran por la mitad y la desangren. ¿Qué sabe la oveja? Pero Cristo sí sabía. Y lo hizo con todas sus entrañas, voluntariamente. Caminó a la cruz, tuvo una sola pasión, un solo deseo y se abrazó a Él con convicción. Y uno se pregunta, ¿y lo hizo con relativa facilidad? No, hermano. O si no, no hubiera sido una salvación tan grande. Tuvo que haber sido hecho con un sufrimiento muy grande. Él pudo decir lo que dice el Salmo, versículos 9 y 10, aún a riesgo de su propia vida, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Yo le debo decir, hermano, que a Cristo le hubiera ido mejor, en un sentido humano hablando, si Él no abre la boca. Si Él hubiera hecho milagros, ¿quién lo critica, hermanos? ¿Quién lo critica? A un tipo que viene y lo levanta a usted de una silla de ruedas, y que si usted tiene miopía o ceguera, cualquier cosa se la sana, pero no dice nada, ¿verdad? Que usted tiene una necesidad, entonces le multiplica el pan de su alacena. ¿Quién pelea con ese señor? ¿Quién pelea? Ah, pero habló. Y dijo, esto no significa lo que ustedes piensan. He multiplicado vuestro pan, no para que penséis que soy el que va a llenar vuestra alacena. Multipliqué vuestro pan para que sepas que yo soy el pan de vida y que si no cree en mí, usted está condenado al infierno. Ah, eso es otra cosa. Aún a riesgo de su propia vida, dice, publiqué tu justicia en grande asamblea. Recordemos además que en Mateo 26:37 nos relata, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, todavía no había llegado a la cruz, pero ya iba para allá, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Otro gran en la Biblia, ¿no? Otra cosa inmensa, otra cosa grande. Y le estoy diciendo que una salvación tan grande se fundamentó en un sufrimiento grande. Nadie puede entender la magnitud de la tristeza y la angustia de Jesucristo. Y en Hebreos 12:2 dice, el cual, Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el ser ofendido, el ser blasfemado, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiere decir que si él menospreció el oprobio, o sea, lo hizo a un lado, lo que le quiero ilustrar con este texto es que estaba bajo grandes cantidades de sufrimiento. Que los hizo a un lado para seguir es otra cosa, pero estaba bajo grandes sufrimientos. Una salvación tan grande, de un Salvador tan grande, se dio en sufrimientos muy grandes. Por eso se llama una salvación tan grande. Tercero, ¿qué otra obra o acción fundamentó esta gran salvación? Su gran sufrimiento en la cruz. Si su obediencia a la voluntad de Dios y presentarse como ofrenda por el pecado fueron logros grandes, el clímax de su obra colosal fue la cruz misma, prefigurándose en general en los versículos 11 al 15 del Salmo. Claro, usted debe sacar aparte la expresión del versículo 12, a menos que la interprete
como maldades que hizo Cristo propias por el contrato de ser fiador. El texto nos habla de mis maldades. Sabemos que Cristo no tuvo maldades propias, sino las llevó por el contrato de fiador. Pero mi punto es este, hermanos. Allí en la cruz, Cristo sufrió grandes dolores e indescriptibles. Muy probablemente, como lo hemos dicho antes, se nos ha entrenado a pensar que sus más grandes sufrimientos los experimentó al nivel de las manos traspasadas, los pies, su cabeza, los latigazos. Y yo no voy a decir que eso no dolió, hermano. Y solo pensar que eso iba a pasar, debió colocar un peso en el corazón de nuestro Señor. Pero las maldades de nuestro Señor, incluyendo lo físico, iban mucho más allá. Son sufrimientos indescriptibles. ¿Qué fue, hermanos, lo que le sacó su grito emblemático en la cruz? ¿Qué fue lo que le sacó ese grito desgarrador en la cruz? ¿Me está doliendo las manos? ¿Me están doliendo los pies? ¿Oh, me talla la cruz en la espalda? ¿Qué sacó el grito de Cristo en la cruz? Y ahí usted nota qué era lo que más le pesaba. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por un momento, sabemos que no fue así, pero fue su percepción en un momento grande de dolor que el Señor lo había desamparado en la cruz. El Señor estaba sintiendo en un momento específico de la cruz el desamparo de un alma, probando el infierno. Y no lo hizo por él. Por supuesto que él no estaba muriendo por sus pecados, sino por los pecados de su pueblo. Esto desgarró el corazón de Cristo en la cruz. En la hora novena Jesús clamó a gran voz, otra cosa grande. Dije que en el Evangelio todo es grande. Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sus sufrimientos, aunque humanos, no pueden compararse con los nuestros, también son humanos, porque en nuestro caso, cuando sufrimos nosotros, sufre un pecador como pecador y por sus pecados. Cristo sufrió como pecador, siendo puro e inocente, y sufrió por millones de sus elegidos. El Señor, para llevar a cabo su obra de salvación, prefirió clamar por misericordia al sufrir por hacer la voluntad de Dios, que no necesitarla al haber rehusado seguir la voluntad de Dios. En la cruz de Cristo hay grandes lumbreras, mayor que la lumbrera del día para alumbrar el día y la lumbrera de la noche para alumbrar la noche. En la cruz vemos grandes lumbreras. Vemos, por ejemplo, la lumbrera de la exhibición del amor de Dios y de Cristo. ¿Alguna duda, hermanos? Que en la cruz del Calvario se nos muestra la mayor muestra de amor de Dios. Pues Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Su mayor exhibición de amor. Un creyente está prohibido, tiene prohibido decir, Señor, si me amas, prohibido. A menos que quiera pasar de grosero. Porque el Señor le dijo, ¿cuál es la mayor muestra de amor que Él dio? ¿Cuál fue? La cruz. Si usted después de la cruz pide una muestra de amor de Dios, es como haberse casado y decir, ¿y dónde está mi amor? Pues ahí, ¿qué quería? ¿Cuál era? No era algo, era alguien. Mas Dios muestra su amor en dar su vida en la cruz. Ahí está una lumbrera alumbrando allí. En la cruz vemos la mayor exhibición de su justicia.
Todo aquel que mira el sacrificio de Cristo saca esta conclusión: Dios es justo, porque no escatimó ni aún a su propio Hijo. Pero el que mira la cruz, mira una muestra colosal de gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿por quién se estaba dando Cristo en la cruz? ¿Por sus amigos? ¿Por su esposa cuando era bonita y arreglada? No, por sus enemigos. Allí en la cruz nos alumbran las enormes lumbreras de su venganza y de su misericordia. En la cruz, dice la Biblia, exhibió la gran derrota del diablo. Los exhibió, dice, públicamente. En la cruz exhibió la nulidad de la maldición de la ley. En la cruz exhibió la nulidad del pecado para condenar a los que creen. En la cruz todo fue grande, enorme, eficaz, irreversible. Cada cara de la obra de la salvación es un capítulo enorme que hacen que se denomine a la salvación una gran salvación. Y nos preguntamos al final, me voy a cerrar el cuaderno, ¿una gran salvación no merece una gran respuesta? Piensa, hermano, todo es grande. En el Evangelio todo es grande. Un Evangelio tan grande, un Salvador tan grande, una salvación tan grande, ¿no merece una respuesta grande? Por eso, en tercera medida y final, la gran respuesta que debemos dar por esta salvación tan grande. Usted debe considerar todo aquello que fundamentó nuestra salvación. Un amor eterno y grande, un plan grande en el glorioso amado, las grandes obras de encarnación, eso no es cualquier cosa, las grandes obras de la obediencia activa y pasiva de Cristo, en general su estado de humillación a lo sumo, su grandiosa vida puesta en la cruz del Calvario, la enorme ira de Dios derramándose allí, la gran redención consumada. Considere el ofrecimiento gratuito y universal del Evangelio. Eso también es grande, porque cuando el Señor resucitó y miró a sus discípulos, dijo: prediquen este Evangelio a lo pequeño, a lo secreto, a lo grande, que todo el mundo conozca. Porque todo en el Evangelio es grande y enorme. Pero ahora, hermanos, el foco nos alumbra a los beneficiarios de la obra de Jesucristo. Qué bien todo lo grande que hizo Jesús, qué bien lo grande que hizo Dios, su bendito Espíritu. Pero ahora el foco nos alumbra a los que hemos sido beneficiados de la obra de Jesucristo, a los que hemos sido beneficiados de una salvación tan grande. ¿Ha sido beneficiado de una salvación tan grande? Entonces la conclusión es para usted. ¿Cómo responderemos? Los versículos 16 y 17 del Salmo nos lo dice. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tarde. Lo resumiremos, hermano, la respuesta grande la resumiremos en dos grandes respuestas: adoración y confianza. Lo primero, adoración. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Otra vez algo grande, ¿no? ¿Qué es enaltecido? Puesto en alto. Misma palabra lo dice, en alto, enaltecido.
para todos aquellos hermanos que hemos sido objeto de la salvación. Dios debe ser puesto en alto siempre. Por las alabanzas de su pueblo beneficiado de esta salvación tan grande. Pero note algo. Dice el versículo en la segunda parte, y digan los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Esto que sale por la boca es solo producto de lo dicho atrás. Lo que le estoy tratando de decir es que la expresión verbal de alabanzas a Dios es el último cuadro. Hay dos cuadros antes o hay dos cuadros previos que deberíamos atender antes. Antes de que el texto diga, digan los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. ¿Qué dice antes de eso? Gócense y alégrense. Y no olvide aquí que el orden sí es importante. El pueblo de Dios se debe alegrar, deleitar y gozar de esta gran salvación. No ponga el énfasis al final del cuadro, eso llega. Pero primero, hermanos, dice la Biblia que los que amamos la salvación, los beneficiados de la salvación, debemos gozarnos y alegrarnos de esta salvación tan grande. Quiere decir que el corazón de los creyentes es un corazón que está profundamente afectado, conmovido, extasiado, asombrado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando usted lo piensa muy bien y lo mira más de cerca con meditación, usted a veces dirá, esto es increíble. Es verdaderamente impactante entender que el Dios eterno me haya mirado a mí para salvarme. Miren, en Cantar de los Cantares hay una muchacha lo más de dichosa porque el rey la miró a pesar de que estaba negrita, quemada por el sol. ¿No era un honor? Una mujer del pueblo, moreneada por el sol, y está feliz porque el rey le miró. ¿Qué es eso en comparación, hermano, de nosotros? Que el rey haya mirado, y no miró en este caso una hermosa morena, perdóneme hermano, bueno, no va a pedir perdón por eso, sino por lo crudo, pero no por las palabras que voy a decir. Deberíamos estar dichosos que el Señor haya mirado este montón de leprosos de pecado, revolcándonos, como dice Ezequiel, en nuestras propias sangres, y el Señor nos haya mirado con misericordia. Y usted debería decir, ¿a qué horas vino la salvación a mí? Me gozo y me alegro que el Señor, me asombro. Probablemente haya gente más inteligente, más moral, más buena gente que usted, eso délo por hecho, todos lo sabemos, pero Dios le ha mirado con misericordia, con gracia. Usted y yo debemos entender, comprender con solemnidad, como lo he enseñado antes, pero deje que esto impacte su corazón, que en el infierno hay mucha gente que ha pecado menos que usted. Sí, en el infierno hoy día existe gente condenándose irreversiblemente para toda la eternidad que no tuvo la oportunidad de pecar tanto como usted a esta altura de la vida. Pero el Señor nos miró con salvación y esto debería producirnos gozo, alegría, deleite en el corazón. El alma debería tener un cuaderno de contabilidad en su corazón y
en la columna de maravillas salvadoras debería colocar la mayor cantidad de causas y motivos, y en la casilla del deleite debería colocar grandes cantidades. Antes de estar pendiente de lo que sale por su boca, pregúntese cuál es el estado de su corazón delante de una salvación tan grande, si eso realmente le afecta, si usted realmente ha entendido el Evangelio. Luego, hermanos, es fácil, porque si hay deleite en su corazón por la salvación, de la abundancia del corazón, la boca dice, Jehová sea enaltecido. El pueblo de Dios debe alabarle por todas sus obras de creación y providencia. Sí, hermano, yo soy uno de los que ando por ahí rastreando cosas en las obras de creación y providencia. Me gusta ver, observar. Cada momento me saca un suspiro, cualquier cosa que vea. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque usted sabe que detrás de esos atardeceres que hoy en esta época del año tenemos, atardeceres anaranjados, y nos deleitamos porque usted y yo sabemos que la mano soberana de Dios, con ese pincel invisible, pinta de unos colores tan hermosos que hace resaltar eso en nuestras retinas. Y por eso alabamos a Dios, y por eso quizás secretamente digamos, gracias Señor, qué bueno eres. Y eso nos lleva a la adoración, pero escuche bien, no hay obra en la creación y providencia que se asemeje a la redención. No hay amanecer, atardecer, ley de la naturaleza, animal, función, providencia. No hay nada en la creación que se compare a la obra de la redención. Esta nos debería sacar nuestros mayores suspiros. ¿Cuánto deberíamos adorar a Dios por enviar a su Hijo en propiciación para cubrir nuestros pecados, para justificarnos delante de Él? Cuánto más debemos reconocer al gran Salvador y su gran salvación. Cómo debemos reconocer su gran amor al gran sumo sacerdote, al gran pastor y obispo de nuestras almas. Cómo debemos adorarle por sus perdones, restauraciones, sostenimientos, ánimos, preservaciones y por llevarnos a salvo a la gloria. Y lo segundo, hermanos, en la gran respuesta, ¿cuánta confianza deberíamos tener? Un gran Salvador es digno que pongamos en Él la máxima confianza en nuestras aflicciones y necesidades del tipo que sean. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Qué increíble, ¿no le parece? Jehová pensará en mí justo cuando pienso que Él no está pensando en mí. ¿Cuándo usted piensa que Dios no piensa en usted? Cuando está afligido, ¿no? Cuando usted está siendo afligido, usted dice, el Señor se olvidó de mí. ¡No! Mamá, tengo muy fresco esto en estos días. ¿Se olvida de lo que dio a luz? ¿Se olvida usted de lo que dio a luz? No, hermanas, ni siquiera las que asesinan a sus hijos vivirán con el recuerdo de haberlo hecho. No me diga que me olvidé y me volví insensible y no volví a pensar. No, seguirá pensando porque la Biblia dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? No, ¿verdad? ¿Se olvidará Cristo de lo que dio a luz? ¿Se olvidará Cristo del producto de sus sufrimientos en la cruz? La respuesta es no se olvidará, aun cuando estén afligidos y necesitados, Jehová pensará en mí. Y por eso el salmista dice, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes.
Nuestra vida cristiana ha de ser llevada en medio de aflicciones. Usted dirá, no estoy experimentando una, la experimentará. Y tome aire cuando no la experimente, porque vendrán. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las luchas de nuestra fe pueden ser grandes, pero escuche, jamás más grandes que el gran Salvador que tenemos, jamás más grandes que el gran Evangelio, jamás más grandes que la gran salvación que tenemos. Dios no realizó una obra enorme de redención para que un problema menor haga naufragar la embarcación de la fe. La fe que Dios dio seguirá siendo sostenida y consumada por el gran Salvador, Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces confíe y haga suyos los versículos 1 y 2 del Salmo. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Querido creyente acosado por las tribulaciones, por las tentaciones, qué cosa tan fea ser tentado. Creyente acosado por las pruebas de su fe, espere pacientemente al Señor. Él vendrá y escuchará, y lo sacará del lodo que parece hundirlo, y donde usted no puede hacer pie. La fe en Cristo no fracasará. La fe jamás sucumbirá completamente por la siguiente razón. Y es que aunque la fe sea el medio de salvación, la fe no es la que salva, es Dios el que salva. Por eso la fe no sucumbirá. La fe no fracasa porque es Dios el autor y consumador. Dios es quien sostiene la fe y no al revés. Pero luego que una vez más se cumpla en usted esa promesa, porque deje el pesimismo, si usted está hoy aquí como creyente, es porque el Señor lo ha preservado hasta hoy. ¿Ya? Cuando otra vez usted experimente que pacientemente esperó al Señor, y Él inclinó su oído y lo hizo sacar de la desesperación, del lodo en el que casi se hunde, y puso sus pies sobre una roca y enderezó sus pasos. Haga también suyo el versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Prontos para pedir, tardos para agradecer, ¿no cree? Apresurados e insistentes para pedir, lentos para adorar cuando el Señor salva. Alabe a Dios, glorifique y engrandezca su nombre bendito. Piense que pasan los años y en usted está el efecto de una salvación tan grande. Le he dicho que la salvación es grande porque tenemos un Salvador grande y todo alrededor es grande. Pero ¿quién ha recibido el efecto de una salvación tan grande? Usted espera que en él se vean cosas grandes. ¿No es así? Quiero recordar algunas cosas. Considere que pasan los años y usted sigue aferrado a la roca de la salvación. Eso es grande en un mundo que combate la fe y usted con un corazón con semillas de debilidad en el alma. A mí me parecería muy grande que el mundo afuera no me coopere en la fe, que en mi corazón haya semillas que no le cooperen a la fe y pasen los años y yo todavía creyendo. Eso es grande, hermanos. Judas no aguantó 3 años. A los 3 años y apostató. ¿Ya ve cómo es el asunto, hermanos? No todo el que dice, creo, llegará al fin.
recuerde también que en un mundo incrédulo y todavía con algunas semillas de incredulidad en su alma, usted sigue creyendo. Que en un mundo contaminado de pecado e impuro y con un remanente de inmundicia en su alma, usted sigue manteniendo su integridad. Que conviviendo con un pecado feroz, usted sigue creciendo en la gracia. Eso es grande, hermanos. Eso es enorme, eso es colosal. Para nuestro provecho, no mire esas virtudes en sí mismas, solo mírelas como producto de una salvación tan grande. Quiero exhortar a mis hermanos, si tenemos una salvación tan grande, ¿por qué, hermano, un ánimo tan pequeño? ¿Por qué si tenemos una salvación tan grande, tenemos un ánimo tan pequeño? ¿Por qué con una salvación tan grande nuestro servicio a Dios es diminuto? ¿Por qué una fe tan escasa, teniendo un Salvador y una salvación tan grande? Si hemos sido beneficiados de un Salvador tan grande, ¿por qué piedrecitas en el camino nos hacen perder de vista a un Salvador? Mire, hermano, si usted tropieza esta tarde en una piedrecita y trastabilla un poquito, todavía usted sigue mirando el sol, ¿verdad? Todavía sigue claro. Pero a veces una piedrecita oscurece en nuestra vida el sentido de una salvación tan grande. ¿Por qué tan poca confianza hacia Dios y gracia hacia los redimidos? ¿No es usted el deudor al que se le perdonó una inmensa deuda? ¿Es usted o no un pecador al que se le perdonó una inmensa deuda? ¿Sí o no? ¿Por qué tan poca gracia con los pecadores? ¿No dice que tiene un Salvador tan grande? ¿No dice que su deuda era grande? ¿Dónde está su gracia grande? ¿Por qué las respuestas tan exiguas con una salvación tan grande? Pero querido no creyente, ¿por qué rechazar una salvación tan grande? Usted tiene toda razón al no poner su confianza en el hombre. Usted dirá, yo no creo en esos pastores. Yo le voy a decir algo, yo tampoco. La verdad no. Yo no metería el fuego a la mano por ningún pastor, la verdad. Conozco a hombres de Dios, íntegros, pero escuche como dije, conozco a hombres de Dios. ¿Primero qué son? Muy bien. Creación, criatura, finitos. Pero ¿quién le ha dicho que la salvación es venga y ponga su confianza en el pastor? ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde lo escuchó? Si usted me dice, es que yo no creo en las iglesias, perfecto, nadie le ha obligado, porque no está escrito que si usted cree en la iglesia será salvo para toda la eternidad. Eso no está escrito. Si usted permanece en incredulidad de Cristo. Él es el Salvador grande. Usted dice, yo no creo que guardando el día del Señor seré salvo. Correcto, la Biblia nunca dice que si usted guarda el día del Señor será salvo. Nunca lo dice. Nadie es salvo por guardar la ley. Pero ¿qué excusa tiene usted para rechazar un gran Salvador y una salvación tan grande obtenida por medios tan grandes? Usted no tiene excusa. Escuche. Una salvación tan grande rechazada solo lo arrojará a una condenación tan grande. Rechazar la salvación tan grande, y espero que no la rechace,
le llevará a una gran condenación preparada para quienes rechazan a un Salvador tan grande. Que no sea su caso. Venga Jesucristo, crea en Él, arrójese a sus brazos para ser perdonado, justificado, redimido, restaurado por el poder de su bendita sangre. Oremos al Señor.